Ok, muy buenas tardes. Voy a exponer la clase de organelos celulares, ¿vale? Esta es una clase muestra para evaluación. Muy bien, aquí podemos ver nosotros una célula animal. Aquí nosotros vamos a estudiar toda esta clase. Diferentes organelos, cómo está funcionando la célula, por qué existe esto, por qué existe el otro, ¿vale? Así poquito en poquito y lo más esencial nos lo vamos a quedar nosotros, ¿va? Ahora, a todo esto, ¿qué son los organelos? Los organelos, la definición puramente son estructuras celulares para que se realicen funciones específicas para el equilibrio celular. Y como lo dice esta frase, esta definición, los organelos es el significado de órganos pequeños. ¿Y para qué sirven nuestros órganos normalmente? Para una función específica. Y así son cada cosa, como lo podemos ver en esta pequeña imagen. Hay organelos, perdón, órganos pequeños, este, aquí está la mitocondria, el nucleolio, entre otros, que vamos a ir viendo poco a poco, pero cada uno desempeña una función específica para el equilibrio o la homeostasis celular, ¿vale? Es lo más importante que nos tenemos que quedar con esto. Ahora, empezando por el más importante, y que consideramos el centro de todo, el núcleo. El núcleo, la característica más importante de esto es que se distingue entre una célula procariota y una célula eucariota. ¿A qué me refiero con esto? Procariota es antes del núcleo y eucariota es con un núcleo verdadero. Verdadero, pro, antes de. Entonces por eso la diferencia, una tiene núcleo y otra no tiene núcleo. Contiene una pequeña parte del ADN, casi nada. Por eso en este caso y para el examen no es indispensable que se recuerde esto, porque hay otro organelo que tiene la mayor parte según el examen, el ADN, ¿ok? Y una cosa muy importante, realiza la transcripción de su información en forma de ARN mensajero. ¿Qué es esta cosa? Aquí tenemos el núcleo, todo esto, esta bolita azul es el núcleo, tenemos el ADN, que es la parte que les decía del ADN, y con todo esto va a ser una transcripción. ¿Qué es esto? Prácticamente copiar su información a una cosa que va a mandar afuera del núcleo. Y lo vemos por aquí, ¿vale? Copia todos su información, la manda, esta información que está incluida en los codones, la manda por este ARN mensajero, por eso de mensaje, se sale por estos hoyitos que se le conoce como poros y llega a otra parte de la celda. Con eso basta por ahora, ¿vale? Ahora, otro organelo importante que está muy involucrado obviamente con el núcleo no va a estar solo, entonces alguien lo tiene que envolver. ¿Quién es este alguien? La envoltura nuclear, o algo más bien, ¿no? Esta envoltura nuclear, y lo podemos ver en esta parte, tiene dos membranas de esta, que puede ser la membrana interna o la membrana externa, que es aquí, una por fuera y otra por dentro, obviamente. Ahora, esta membrana interna va a estar realizada por lípidos, por grasas, por eso se llaman fosfolípidos. Y esto lo vamos a ver en otra clase más, que son los lípidos, carbohidratos y demás. Pero esto es lo más importante, que está constituido por dos membranas. Y una cosa más importante, lo vimos en la anterior imagen, vimos que toda la información del núcleo, ¿por dónde va a salir? Tiene que salir por algún lado. Y son justamente por hoyitos así, o sea que son poros. Como nosotros no tenemos poros igual en las manos y demás partes en el cuerpo, la célula o el núcleo tiene igual poros. Y estos son los poros nucleares, ¿vale? Aquí tenemos todo el núcleo y aquí vamos a ver otra que es el núcleo, pero ahorita vamos a esto. Y aquí están los fosfolípidos que yo les decía. Y en esta imagen es una cristalografía, es una práctica, una foto real de la envoltura nuclear y aquí se puede ver los poros. Estos poros no se puede ver como tal las dos membranas, pero estos son los poros por donde sale toda la información, ¿vale? El nucleolo, que sigue después del núcleo, el nucleolo. ¿Por qué? Porque es más pequeño. La cosa aquí depende de la célula, pero puede tener uno, dos, tres, muchos más. Aquí lo vamos a ver todo el tiempo en todos los organelos. Depende de dónde esté la célula y depende de qué sea, va a ser la cantidad de los órganos. No se claven con, nada tiene una, nada más tiene dos, puede tener 1000, puede cambiar todo, ¿vale? Ahora, los nucleolos. Aquí lo más importante, lo único que se tienen que quedar, es que es la parte más pequeña del que compone el núcleo y nucleolo. Y aquí sintetizas el ARN ribosomal y contiene el ADN. La mayor parte del ADN, según el examen, está aquí, ¿vale? Y el ARN ribosomal va a funcionar para hacer proteínas en los ribosomas, ¿vale? Ahora, los centriolos, estos son curiosos. Prácticamente los centriolos son tubos cilíndricos, huecos y cortos. Y aquí lo podemos ver. Son unos tubitos que son como cilindros, lo que les decía, y están huecos. Por dentro no los podemos ver puramente, pero se ve como si estuviera hueco, ¿no? Y hay otros que
el conjunto de dos centriolos perpendiculares va a componer o se va a llamar centrosoma. Y es este. ¿Y para qué me sirven los centriolos? Para el proceso de división celular. ¿Ok? Y aquí los podemos ver. El centrosoma, ya lo vamos a ver más adelante, que están en diferentes partes de la división celular. Aquí está el centrosoma de un lado y del otro, en los polos. ¿Ok? Con eso basta de los centriolos. Ahora, el retículo endoplásmico. Esta es una cosa bien padre. El retículo es una compleja red laberíntica de membranas paralelas unidas entre sí. ¿Ok? Y esta está prácticamente pegada al núcleo y lo podemos ver en esta parte. Este es el nucleolo, y esto es el retículo endoplásmico. Y si le hacemos un pequeño zoom, lo vemos así. La envoltura nuclear, lo que les decía, que tiene dos membranas, y aquí está el retículo endoplásmico, un rugoso y otro liso. ¿Y por qué se llaman así? Porque si nosotros hacemos un zoom real, o sea, en vivo, vamos a ver que el rugoso va a tener una cosa que va a aparentar una estructura justa o rugosa, y el otro, como no tiene esa cosa, es liso. ¿Y a qué me refiero con esa cosa? Vamos a verlo. El retículo endoplásmico liso no tiene ribosomas, por eso se ve liso, por eso no se ve como una montañita, algo rugoso, una textura distinta. Sin embargo, a pesar de que no tiene ribosomas y no cumple la función, no nos ayuda a cumplir los ribosomas, que ahorita la vamos a ver, sintetiza lípidos, y eso sí es muy importante. Sintetiza lípidos y carbohidratos, y aparte de esto, almacena calcio. Estas tres cosas sí son importantes. Sintetiza lípidos, carbohidratos y calcio. Y la otra es el retículo endoplásmico rugoso. ¿Qué es esto? La diferencia es que sí tiene ribosomas, con esa basta. Y al tener ribosomas, va a poder sintetizar proteínas. Y aquí vemos la imagen que ya hemos visto antes, y aquí lo vemos ya en una cristalografía real. Vemos un núcleo, la envoltura nuclear, que hemos dicho doble capa, que sea un pequeño, mitocondrias, que ahorita vamos a llegar a eso, y aquí vemos el retículo endoplásmico rugoso. ¿Ok? Estas partecitas, todo esto es lo rugoso. No se alcanza a ver exactamente liso, tal vez un poquito por acá, pero por eso se ve más o menos así como esa textura rugosa. ¿Vale? Ahora, justo, estamos hablando de que el retículo endoplásmico rugoso tiene ribosomas, pero ¿qué son los ribosomas? Prácticamente son organelos que su función es sintetizar proteínas y ya. O sea, es lo más importante, síntesis de proteínas. Ahora es muy importante. El retículo endoplásmico tiene ribosomas, pero los ribosomas pueden estar en el retículo o pueden estar libres por ahí, por toda la célula. No es necesario, pueden estar unas u otras y cumplen la misma función, síntesis de proteínas, ¿vale? También estos ribosomas se pueden separar en dos cosas. Si los partimos a la mitad, tienen dos complejos, subunidades 30 y 50. Un dato extra, pero que se puede siempre preguntar, ¿ok? Y aquí en todo lo que estábamos viendo al principio del ADN, el ARN mensajero, lo más importante aquí que el ARN mensajero llega a nuestros ribosomas perdón, y realiza una síntesis de proteínas. Esa es la función exacta. Ven cómo todo se está juntando poco a poco, que del núcleo pasa al nucleo, porque ahí también está el ADN, y del núcleo sale por el poro nuclear que hablábamos, salía a través de los poros nucleares, y llega al ribosoma. Y en el ribosoma hace la síntesis de proteína. Otra cosa que vamos a ver más adelante, cómo se hace la transcripción, traducción y demás, pero lo más importante es los ribosomas. Síntesis de proteínas. Ahora, el aparato de Golgi. Eso está muy padre. El aparato de Golgi es también conocido como complejo o cuerpo de Golgi. Indistintamente se puede usar el nombre, pero el más común es aparato de Golgi. La función de esto, y con lo que se queden de ahorita la función, modifica, distribuye y empaqueta proteínas. También lo hace lípidos, pero lo más importante aquí son proteínas. ¿Ok? Y esto lo pregunto, eso siempre modifica, distribuye y empaqueta. ¿Ok? Como las distribuidoras DHL, estafeta y demás. Lo mismito. ¿Qué es este complejo? Prácticamente todos son sacos, ¿eh? Todos los organelos son sacos aplanados. Aquí son sacos o cisternas, y esto lo podemos ver, estos saquitos membranosos, que están aplanados rodeados de algunas vesículas como estas. ¿Ok? Y existen tres regiones del aparato del Golgi. Pero para entenderlo un poco más y para no memorizarlo, aquí tenemos el núcleo, la envoltura, los poros, los retículos que habíamos dicho. El retículo endoplásmico liso y el retículo endoplásmico rugoso. Y entonces, de alguna otra forma habíamos dicho que el liso sintetizaba lípidos y carbohidratos.
y almacena calcio. Y el rugoso tiene estas cositas amarillitas que se ven aquí, y estos son los ribosomas. Lo importante es que se tienen que comunicar con los organelos. ¿Y cómo se van a comunicar? Por vesículas de transporte. Como el mensajito. Ahí va el mensajito. Ese mensajito va a caer en alguna parte del aparato de Golgi. ¿Y qué parte es esta? La cara más próxima. Yo sí soy el retículo plásmico y tengo aquí mi aparato de Golgi. No lo voy a mandar hasta la última cara hasta allá. La voy a mandar a la cara más cercana. Y esa cara, como la conocen, como cis. Y entonces, aquí tenemos el retículo y la manda a la cara cis. Y va a ser todo el viajezote. Y ese viajezote va a pasar por las tres caras. ¿Y cuáles son estas tres regiones de la parte de Golgi? Cis, medio y trans. Y aquí lo tenemos. Cis, la mitad, pues medio, y trans. ¿Por qué se llaman así? No es importante en este momento, pero es importante que en ese orden van, porque sí lo pueden llegar a preguntar, ¿vale? Y ahora, unas cosas importantes. En las células vegetales, aquí en nuestra plantita, fabrican sacáridos de la pared celular. ¿Por qué? Porque aquí vemos que al acabar en la cara trans de esas tres, ¡pum!, tiene que comunicarse otra vez con alguna otra parte. ¿Qué puede hacer? Puede irse directamente afuera de la célula porque empaquetó y va a distribuir. O algún organelo específico de toda la célula. Justamente hablando de las vegetales, va directamente del aparato de Golgi a la pared celular. Y fabrican los sacáridos que necesitan esta pared celular para que esté bien. ¿Vale? Ahora, en células animales, fabrican los lisosomas. Y nos vamos a este. Nuestro aparato de Golgi original lisosomas, ok, me quedo con eso. Y lisosoma se le conoce cuerpo de ruptura. Este cuerpo de ruptura son igualmente unos sacos membranosos que contienen enzimas y degradan compuestos. Eso es lo más importante que se tiene que quedar. Tiene enzimas adentro y las enzimas para qué sirven? Para romper moléculas y hacerlas más pequeñas, degradar compuestos. Y se encuentran dispersos en todo el citoplasma, pero algo muy importante, solamente está presente en los animales, en las células animales. ¿Vale? Utilizan hidrolasas, enzimas y un dato importante aquí. Toda cosa que cabe en asa, casi toda cosa en ciencias biológicas, son enzimas, ¿ok? Creadas por el retículo endoplásmico rugoso y degradan macromoléculas. De una cosota así, las enzimas pum, pum, pum van a ir cortando y van a tener exactamente la degradación de compuestos. Ahora, la otra parte son los peroxisomas. Y esto, lo más importante que tienen que entender es que son lo mismo que los lisosomas, solamente que los lisosomas, al solamente tenerlas en las células animales, los peroxisomas ayudan a esa función, ¿vale? Y aquí prácticamente en este diagrama ya vemos todo lo que hemos visto hasta ahorita, desde el núcleo hasta los lisosomas que tenemos en esta parte. Y vemos que este lisosoma va a degradar, como habíamos dicho, de unas moléculas más grandes a otras pequeñas por medio de esas enzimas que siempre acaban en asas, ¿ok? Ahora, el citoplasma. Y yo creo que es de las partes más fundamentales de toda la célula. ¿Por qué? Porque el citoplasma, cito de célula, todo lo que existe es todo lo que existe dentro de la célula, entre la membrana plasmática y el núcleo, es decir, prácticamente desde lo más distal hasta lo más cercano. El citoplasma es toda la célula, a excepción del núcleo. E incluye dos cosas importantes, el citosol y el citoesqueleto. ¿Y qué son estas dos cosas? El citoplasma incluye las dos, ¿ok? El citosol, en pocas palabras, es la porción. Es una solución semilíquida de aguas y otras sustancias donde se van a depositar estos organelos. Un lago o algo así. Están obviamente interconectados entre sí, pero no están aislados. Digamos que es el esqueleto, es el armazón hecho de fibras de proteínas que ofrecen esa resistencia mecánica y soporte para mantener la forma de la célula. Como sea, la forma que sea, es gracias al citoesqueleto. Es esa célula para que no se caiga o no se cambie de forma, ¿ok? Y aquí están las tres cosas más importantes, a que la célula mantenga esa forma y esa resistencia. La actina y la miosina, algunos filamentos compleja que ayuda a una resistencia y un soporte. Aquí en el citosol podemos ver que el citoplasma es prácticamente todo, por donde todos están los organelos, a excepción del núcleo, ¿vale? Ahora, una de las cosas más importantes, la mitocondria. Sin la mitocondria no podemos casi hacer nada. ¿Y para qué me sirve la mitocondria? Lleva a cabo la respiración celular. Es lo único que se tiene que quedar. La respiración celular de la mitocondria en forma de ATP. Y esto lo vamos a ver más adelante y demás. Esta mitocondria está rodeada por dos membranas. Y lo podemos ver aquí. Vamos a hacer un pequeño zoom. Tenemos dos membranas de esta mitocondria. Y esta mitocondria aquí, ¿no? Estas dos va a tener un espacio
entre las membranas y se le llama intermembranoso, ¿cierto? Se le conoce como matriz. Y a estas partecitas como crestas se le conoce como tal, crestas. ¿Y por qué la diferenciación es importante? Porque tanto la matriz, que es todo esto, y las crestas van a ser funciones específicas de la respiración celular que nosotros decíamos. ¿Ok? ¿Y cuáles son esas? Desde la glucólisis hasta la cadena de transporte de electrones, que será otro tema. Pero en la glucólisis se hace fuera de la mitocondria, en el citosol, en la porción líquida que hemos dicho. La reacción preparatoria y el ciclo de Krebs. La reacción preparatoria está entre la glucólisis y el ciclo de Krebs. Ocurre en la matriz esta partecita que nosotros decíamos, como el cuerpecito. Y la cadena de transporte de electrones para obtener todo el ATP que nosotros decíamos, o la mayor parte, se realiza en las... Y un dato importante, igualmente curioso, es que la mitocondria contiene su propio ADN y ribosomas. O sea, es muy envidiosa, ella va a tener su propio ADN y ribosomas. Y se le conocen, obviamente, como ADN mitocondrial y ribosomas mitocondriales, para llevar a cabo síntesis de proteínas para sus funcionamientos, ¿vale? Y aquí tenemos una célula vegetal. Podemos ver que prácticamente tiene casi todos los mismos orgánulos. Habíamos dicho por ahí que no tenía, por ejemplo, los lisosomas. Si los buscamos aquí, no van a estar para nada los lisosomas. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que los lisosomas solamente están en células amos, aquí los peroxisomas, que cumplen la misma función que los lisosomas, ¿ok? Pero tenemos el núcleo, y todo lo que vimos del núcleo. Tenemos el nucleolo, tenemos los ribosomas, tenemos los centrosomas que habíamos dicho que eran los centriolos, los retículos endoplásmicos que teníamos. Pero podemos saber a simple vista, fosota gigante, que son las vacuolas, que es la vacuola central, que prácticamente ayuda o tiene la función de degradar y como los lisosomas lo tenían. Por eso esa exclusión, esa diferenciación de la célula animal y la vegetal. Y otra cosa importante, aquí si buscamos, sí tenemos unas mitocondrias, porque igualmente necesitamos energía, pero necesitamos energía de otro lado. Y aquí para eso tenemos estos que decimos cloroplastos, ¿ok? Y ahora, ¿qué son los cloroplastos? Estos cloroplastos, y lo podemos ver, ¿no? Esos órganos pequeños, verdes y grandes. Pueden ser solamente desde uno hasta cientos, ¿ok? Y solamente se presentan en las plantas y algas, por eso son vegetales. Realizando la función, y esto es lo más importante, de la fotosíntesis. Para obviamente la obtención de la energía, ¿ok? Ahora, igualmente contiene su propio ADN y ribosomas. Como la mitocondria lo tenía, el cloroplasto lo tiene, animal y vegetal. Normalmente hacen la diferenciación así, ¿ok? Y se reproducen por división binaria prácticamente. De una se convierte en dos y así ya no pierden cloroplastos. Ahora esto es lo más importante. Vamos a tener doble membrana, igualmente que la mitocondria. La membrana externa, por fuera, va a ser una diferenciación importante. Porque igual más o menos vamos a decirlo que existen dos cosas. El estroma y los tilacoides. El estroma es la parte líquida dentro del cloroplasto. Y esto lo que va a hacer, nos va a ayudar a la fotosíntesis, pero exactamente la fotosíntesis hay dos fases. Y el estroma nos ayuda a la fase oscura. Ahora, dentro de ese líquido, dentro de ese estroma, están suspendidos unos saquitos que los podemos ver aquí, como si unas monedas ahí aplanadas en pilas. Esas pilas se llaman grana, pero estas pilitas que están ordenadas se llaman tilacoides, ¿ok? Que están en el estroma, en esa parte líquida. Y esos tilacoides, en las membranas de los tilacoides, se va a realizar la otra fase de la fotosíntesis, que igualmente lo vamos a ver más a profundidad, pero es la fase luminosa, ¿ok? Para diferenciar esas dos partecitas, ¿vale? Y ahora todo esto, los cloroplastos pertenecen a un grupo de organelos, todos son grupos. Y estos grupos se le conocen como los plástidos, ¿ok? Igualmente, un dato importante que aclarar es porque son verdes, porque contienen clorofila. Y esa clorofila les da ese pigmento verdoso, ¿ok? Los plástidos hay más importantes, pero no para este curso, ¿ok? Que los nombro ahí, pero lo más importante son los cloroplastos, ¿ok? Y por esto, al final ya corresponde a la obtención de la energía de otra forma, no tanto como el ATP que la habíamos visto en la mitocondria, pero eso ya será información de otra clase, ¿vale? Y bueno, con todo esto, yo les agradezco. Si no hay dudas ni nada, pues acabamos con esto, ¿vale? Muchas gracias.